mundial es cada vez más global, que se ha visto positivamente influenciada por el conjunto de globalización más la digitalización dado en la última década. A consecuencia de esto, han aparecido nuevos modelos de negocio caracterizados por su capacidad de operar en distintas jurisdicciones simultáneamente, sin la necesidad de la presencia física en cada una de ellas. Por tal motivo, los negocios digitales se ofrecen en los distintos países y el Perú no es ajeno a esta tendencia. Los servicios que consumen todos los días, por ejemplo, son Netflix, Amazon, Uber, entre otras plataformas digitales. Por tal motivo, realizaremos un breve análisis sobre el impuesto a los servicios digitales, tanto en el Perú como en el extranjero. Bueno, yo voy a hablar principalmente sobre los impuestos a los servicios digitales en el extranjero. Voy a comenzar con Francia, Argentina, Colombia y por último Hungría, que son los países que nos hemos basado para hacer este análisis. Bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre Francia. Francia es uno de los países fundadores en lo que grabar servicios digitales se refiere, puesto que antes de que ni siquiera se propusiera un proyecto serio de la IDSD a escala europea, el gobierno francés ya había introducido en septiembre de 2017 un impuesto para grabar las ventas derivadas del almacenamiento de contenido audiovisual, así como las puestas a disposición de dicho contenido bajo demanda, ya sea en formato físico o formato online. Como se explica en el decreto que regula este impuesto, quedan sujetas tantas compañías francesas como extranjeras. Este impuesto posee generalmente el 2% y puede llegar hasta el 10% por contenido violento o pornográfico. Asimismo, existen reducciones que merecen ser nombradas, como por ejemplo la exención de 100.000 euros para los proveedores de contenido audiovisual que sean completamente gratis y una reducción del 66% para los ingresos imponibles a aquellas plataformas europeas que compartan contenido amateur de los usuarios y extensión para aquellos sitios web en los que ofrecen servicios audiovisuales no sea su principal actividad. Asimismo, el Parlamento francés aprobó en enero del 2019 y de forma unilateral la ley que regulaba e introducía su IDSD. Su estructura coincide a grandes rasgos con la planteada por el Consejo Europeo en las propuestas de la directiva presentadas en el 2018. Su aplicación fue de carácter reactivo. Esto quiere decir que el impuesto del 2019 se pagará a cargo de los ingresos sujetos y no extensos del 2018, lo que, aún siendo controvertido, tiene cabalidad dentro de la Constitución francesa y europea. No obstante, el gobierno francés declaró su carácter temporal, condicionando su existencia hasta la llegada de un acuerdo de materia de fiscalidad digital de nivel OCDE. En Argentina y en los países sudamericanos a los que se le aplica el impuesto a los servicios de streaming, como son a los usuarios de Netflix, Amazon, Prime Video, Disney, HBO, muchas plataformas digitales, desde marzo de este año tuvieron que pagar más por sus paquetes de suscripciones, debido a que el gobierno comenzó a aplicar a estas empresas de streaming. Por tal motivo es que en Argentina se comenzó con un impuesto del 30%. Por eso es que hubo quejas y se logró reducir a un 8%, pero a ello tenemos que sumarle al impuesto del IVA, lo cual tiene valor del 21% y en su totalidad el argentino paga por servicios de streaming un 29%. En el caso de Colombia se aplica el IVA del 19% a los servicios digitales y se exige la inscripción a las empresas extranjeras en el Registro Único Tributario, es decir, el RUT, para que ellas mismas declaren y paguen el IVA. De esta forma, el Estado asegura el cobro del impuesto y confía en la empresa, aunque las compañías tengan la opción de acogerse a un régimen de retención a través de los bancos. Por último, tenemos a Hungría. Este país adopta el Google Tax,
que va dirigido a las prestaciones de publicidad en línea, siendo el tipo impositivo de un 20%. Sin embargo, esta no fue bien recibida por parte de diversos medios de comunicaciones, ya que si el proveedor no pagaba el impuesto, era el cliente el que se hacía cargo de esta tasa. Por tal motivo es que a principios del 2015 se modifica esta medida para que el cliente quedara exento de hacerse cargo del pago del tributo sin poseer las declaraciones, pero siempre y cuando se demostrara haberlas solicitado. Posteriormente, en el 2017, tras la realización de una serie de ajustes por parte del gobierno de Hungría, es que se redujo el valor de la tasa a un 7.5%. Análisis del impuesto de los servicios digitales en el Perú. El impuesto deberá ser único para todos los países, pero cada jurisdicción puede cambiar el impuesto según sus propias políticas fiscales. Las ventajas de un impuesto único son las de evitar un conflicto del poder tributario y la múltiple imposición que se suscita en cada uno de los países. Una primera propuesta que tenemos es que se diseñe un impuesto sobre los ingresos brutos que genera la actividad en determinada jurisdicción, y la otra es que cuando se cumpla determinados presupuestos se considere que existe un establecimiento permanente a la cual se atribuyan las rentas para distribuir de manera equitativa y eficiente los impuestos sobre estos servicios prestados a través de plataformas digitales. Ahora, siguiendo las mismas líneas de diseño implementado por otros países, el impuesto tendrá las siguientes reglas, son 4. El IGB será retenido o percibido a través de tarjetas de crédito, débito o otros tipos de pagos. Segundo, la retención será equivalente al 18% de los valores de venta por comisión que se paga al proveedor no domiciliado para los servicios de otros países que se traen hacia Perú. El impuesto será aplicado al momento en la que la transacción se impute para el cobro de la tarjeta del crédito o débito. Cuarto, si hubiera un intermediario o agente, el consumidor tendrá la responsabilidad del pago del IGB. Ahora, un primer problema es que los contribuyentes deberán ser aquellas empresas que generen un monto importante de ingresos, las llamadas grandes tecnológicas. En el caso en el Perú, no se conoce si se seguirá este lineamiento. Es un pequeño problema que tenemos. Es importante conocerlo, dado que la tasa del 18% que el Perú pretende imponer es alta, en comparación con las interpuestas por otros países. Se oscila entre 2 y 8%. Ahora, un segundo tema es que en principio la imposición de un impuesto al consumidor no podrá ser acreditado en el país de residencia del proveedor del servicio, incurriéndose en muchos casos en una doble o múltiple imposición tributaria. Si bien es cierto, para evitar las disparidades impositivas que se pudieran generar por otros diferentes impuestos y tasas aplicables en cada país, la OCDE ha recomendado el diseño de un impuesto único. Algunos países europeos han respondido a esta recomendación, señalando que el impuesto que impondrá tendría una naturaleza temporal, hasta que se armonice y se aplique un solo impuesto en todos los países miembros de la OCDE o de la Comunidad Europea. Por último, con respecto al tema de los operativos, y expertos argentinos han indicado que se viene presentando dificultades en las retenciones o percepciones del impuesto debido a la identificación de las transacciones grabadas o no con el impuesto. Al parecer, esto resulta difícil para los operadores de tarjetas de crédito, débito, la identificación de cuando se está ante una transacción grabada o cuando no. Finalmente llegamos a la conclusión que a raíz de los datos reunidos sobre el impuesto de los servicios digitales, hemos podido comprobar el carácter ascendente que el uso de las nuevas tecnologías ha puesto a lo largo de los últimos años, generando la creciente digitalización de casi todo lo que nos rodea. De ahí que el aumento de los ingresos de las propias empresas dedicadas a la actividad
digital sea cada vez mayor y surja la necesidad de establecer un orden a través de la implantación de una medida fiscal. Recomendaciones. El Perú, tras un breve análisis, intenta hacer el cobro del IGB de un 18% a los servicios de streaming. Lo que tiene que hacer es tratar de reconsiderar este monto, ya que, como tenemos el ejemplo de España, Francia, Hungría, Argentina y Colombia, han reducido sus impuestos de un 50% que se trataba de cobrar en un primer momento a un 8% a 2%. ¿Esto por qué? Por la gran evasión de impuestos que presentaron al momento de realizar el cobro. Si bien es cierto que el Perú podría realizar este cobro a los servicios, es poco probable que sean cancelados o que el Perú tenga beneficios de ello, a causa de que también no tenemos el sistema bancarizado óptimo para hacer el cobro de esto. Si bien es cierto, se puede realizar un cobro planificado, vamos al hecho de que a la empresa a la que se le quiere cobrar no está domiciliada en el Estado peruano, sino está domiciliada en otros países, como en el caso de Netflix se encuentra en el extranjero, que es Estados Unidos, al igual que los servicios de AliExpress que están ubicados en China. Estos países prácticamente son grandes potencias que sería muy difíciles tratar de cobrar los impuestos que adeuden si un caso se plantea el cobro de impuestos del 18%. Muchas gracias.